La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hemos hablado en diferentes mensajes acerca del Espíritu Santo y hoy quiero hablar algo más sobre el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Hemos hablado como dije en otros mensajes, de la importancia de llenarnos del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo more en nosotros, porque como dice la Biblia, nosotros somos la morada de Dios en la tierra. Y esto ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo. Dios desea que nosotros nos llenemos de su presencia y que Él sea nuestro amigo, que podamos vivir esa vida de amistad con el Señor. Pero además de esa relación que Él tiene con nosotros, Él nos da a través del Espíritu Santo otros beneficios que podemos tener. En primer lugar, la Biblia dice en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo número 8, el Señor habló unas palabras bien importantes a los discípulos. Él les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a mí me parece muy importante esa palabra que el Señor dijo. Dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es importante que nosotros demos conciencia a esa palabra que Jesús dijo. Él dijo que cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, nos mantenemos llenándonos del Espíritu Santo, recibimos poder de Dios. El poder de Dios es el poder que creó todo, el poder que creó el cosmos, el poder que creó todo el universo, nuestras vidas. Ese es el poder que Dios utiliza para obrar a través de nosotros a las demás personas. Y es interesante, yo he oído muchas personas pidiendo en la iglesia: Señor, manda poder del cielo. Pero realmente cuando nosotros entendemos lo que dice la Biblia, ya Dios mandó el poder está en nosotros. Nosotros tenemos el poder de Dios. Y la Biblia dice que Dios nos da el Espíritu por medida. Quiere decir que cuando Dios nos da su Espíritu, nos da poder. Ahora, lo que tenemos que nosotros hacer es llenarnos del Espíritu Santo, mantenernos llenos del Espíritu Santo. Esa es la orden de Dios. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, en el original eso se traduce como: estén siempre llenándose del Espíritu Santo. O sea, no es solamente tener una experiencia del bautismo del Espíritu Santo en un momento dado, debemos constantemente buscar esa llenura del Espíritu Santo, mantenernos llenándonos del Espíritu Santo. Y esa es una experiencia individual que cada uno de nosotros tiene que hacer. Hay una diferencia en la Biblia de los creyentes. Dice la Biblia que todos fueron bautizados por un mismo espíritu. Pero cuando escogieron los diáconos, dice la Biblia que uno de los requisitos era que fueran llenos del Espíritu Santo. O sea, si todos habían recibido el Espíritu Santo, había una diferencia entre aquellos que recibieron el Espíritu Santo, pero los que se mantenían llenándose del Espíritu Santo. Y ese es el reto de nuestras vidas, que nosotros constantemente estemos buscando la presencia del Señor, buscando ser llenos del Espíritu Santo, no contristar al Espíritu Santo. En la medida que nosotros nos llenemos del poder de Dios, nos llenemos del Espíritu Santo, más poder tendremos en nuestra vida. Porque como dijo aquí Jesús, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres tener mucho poder de Dios, entonces tienes que llenarte mucho del Espíritu Santo, mantenerte llenándote del Espíritu Santo, para que haga la diferencia entre el creyente común y corriente y el creyente como los apóstoles, como los diáconos, que eran varones llenos del Espíritu Santo, que estaban llenándose del Espíritu Santo. O como cuando Pedro predicaba y los apóstoles que predicaron llenos del Espíritu Santo. Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice de Jesús: el Espíritu de Dios
está sobre mí, por tanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los necesitados y para sanar a las heridas. Y ese es el propósito de Dios. Cuando Él nos da el Espíritu Santo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, como dije, lo principal es que mantengamos esa amistad, esa relación con el Espíritu. Pero además de eso, Dios nos quiere llenar del Espíritu para recibir poder para hacer la obra de Dios. Eso fue lo que le dijo a los discípulos cuando en este capítulo número 1. Ellos no entendían por qué Jesús no iba a restituir a Israel. Y Él les dijo, no les toca a ustedes saber esto. Ustedes lo que van a hacer es recibir poder cuando venga el Espíritu Santo para que me sean testigos. Y ese es el propósito de Dios. ¿Tú quieres poder de Dios? Llénate del Espíritu Santo. A mí me gusta pedirle al Señor, especialmente en oración. En oración le pido al Señor que me ayude y que me unja para orar en el Espíritu Santo. Judas, en el libro de Judas, dice que nosotros tenemos que mantenernos fortalecer nuestra fe orando en el Espíritu Santo. Y debemos pedir al Señor. Pablo en 1 Corintios 14 habla acerca de el orar en el Espíritu Santo. Él decía, yo doy gracias a Dios que hablo lengua más que todos vosotros. En oración él estaba orando en el Espíritu Santo. Y nosotros debemos pedir al Señor eso. Cuando estoy en público, pues yo trato de, como dice la Biblia, es mejor hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 en otras lenguas para que la gente entienda. A veces siento la unción del Espíritu Santo de Dios, pero estoy predicando la palabra para que la gente entienda. Pero en oración le pido al Señor mucho que me unja para orar en el Espíritu Santo, porque yo anhelo tener la presencia de Dios. Y no solamente orando, a veces estoy en la casa, estoy haciendo quehaceres o estoy trabajando en la administración, aún en mi escritorio, haciendo las diferentes actividades y siento la presencia de Dios y le doy rienda suelta al Espíritu, porque yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Cuando estoy ministrando, ahí siento la unción del Espíritu Santo y oro en el Espíritu Santo. Debemos anhelar eso, porque mientras más Espíritu Santo, más llenura del Espíritu Santo, más poder tendremos de parte de Dios. ¿Y para qué Dios nos quiere dar ese poder? Primeramente, la Biblia dice que Él nos otorga ese poder para hablar a través de nosotros, para darnos palabras. En Mateo capítulo 10, versículo 19, el Señor hablando a los discípulos les dijo, no os preocupéis por cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Para poder ser un predicador efectivo, para que seamos obreros, que nos presentemos a Dios aprobado, hay 2 elementos que necesitamos hacer. Número 1 es predicar la palabra. La Biblia dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Porque el otro elemento que produce poder es la palabra de Dios. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. O sea, el evangelio, la palabra es poder de Dios. De hecho, cuando Dios creó el universo, dio la palabra, la orden de la palabra. Y la palabra y el espíritu producen poder. Es el poder de Dios. Así que debemos predicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Pero la palabra de Dios debe estar acompañada por un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Esa es la combinación perfecta. Predicar la palabra, exactamente la palabra, lleno del Espíritu Santo. Y ahí está el poder. Y ese es el poder que Dios entonces manifiesta para poder ministrar cuando se está predicando la palabra de Dios. Estos 2 poderes son los que producen los milagros de Dios. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo se predica la palabra lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a convencer a las personas. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 7 en adelante, el Señor dijo a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe del mundo ya ha sido juzgado. Fíjate que es el Espíritu Santo el que convence a las personas. Es el que toca el corazón, porque de hecho esa es la administración de Dios. Cuando nosotros estamos en el culto a Dios, estamos evangelizando, estamos predicando la palabra de Dios. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está Dios tratando con el hombre. Dios quiere tocar al hombre, bendecir al hombre y nos usa a nosotros como un instrumento, como un canal. Como hemos enseñado, somos la morada de Dios, así que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, como hemos citado aquí en la Biblia en Mateo, el Espíritu Santo habla a través de nuestros labios. Estamos orando, clamando al Señor para que Dios nos use, estudiando la Biblia, trayendo la palabra, trayendo mensajes de la palabra, memorizando la palabra para que esté en nuestro corazón, trayendo palabra de Dios, preparando el mensaje. Y es el Espíritu Santo que toma esa palabra y habla a través de nosotros. Y ese es el momento, es el momento más glorioso de mi vida, el momento donde siento más satisfacción es cuando estoy haciendo esto que estoy haciendo ahora, predicando la palabra. Porque siento que Dios me está usando y yo siento la fluidez del Espíritu Santo a través de mis labios cuando ministra a la gente. Y yo siento esa unción de Dios, siento cuando Dios habla, porque pone esas palabras en mi boca que a veces yo ni las he pensado. Siento esa fluidez de Dios que está hablando a través de mis labios. Y ahí está Dios. Ahí está la vida necesitada, las personas que no tienen a Dios, los enfermos, los oprimidos, que necesitan fe para recibir milagros. Y siento la unción de Dios, la llenura del Espíritu. Cuando abro mi boca, el Espíritu Santo empieza a darle palabras. Y se los digo sinceramente, literalmente, siento la fluidez de Dios hablando a través de mis labios, porque Dios a través de mis labios está hablando el corazón de esa vida. Y el Espíritu Santo que está ahí en ese momento sublime, siento que cuando predico es un momento sublime, estamos en la presencia del Señor, Dios está ministrando a las vidas de las necesidades, a las necesidades de las personas. Y está reunido, está la reunión de Dios, el Espíritu Santo que quiere ministrar a la gente, y está ahí entonces la unción del Espíritu, y está el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Entonces Dios habla a esa persona y empieza a tocar su corazón y lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Toca la puerta del corazón para que cuando la persona escuche la palabra, abra la puerta de su corazón y pueda ser salvado. Y si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, o estás apartado de Dios, o Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón. Dios te está hablando a través de mis labios y tú sientes el toque de Dios, sientes que Dios está hablando a tu corazón, sientes algo especial en tu vida, en tu corazón. Es la voz de Dios que está tocando a tu puerta. Ábrele la puerta de tu corazón. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. Reconcíliate con Dios. Afírmate con el Señor. Obedece a Dios que te está hablando a través de mis labios para que puedas recibir la bendición. Porque aquí está la presencia de Dios. Aquí está el Espíritu Santo trabajando en favor de cada una de las necesidades y especialmente de tu necesidad. Él quiere bendecirte. Él quiere ayudarte. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero hay algo más. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos otorga ese poder. ¿Para qué nos otorga ese poder? Para administrar los milagros de Dios. Para que a través de nosotros pueda Dios obrar maravillas y prodigios y milagros. En Hebreos capítulo 2, versículo 4, hay una escritura muy interesante que habla de esto que te estoy hablando. Mira lo que dice ahí. Dice la Biblia que Dios estaba usando a los siervos del Señor. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es que cuando estamos entonces nosotros llenándonos del Espíritu Santo, ministrando la palabra del Señor, el Señor nos usa entonces para obrar maravillas y milagros a través de nosotros. No es que nosotros somos algo
superior a los demás, simplemente al contrario, estamos humillados delante de Dios, pero Dios nos usa como unos vasos en sus manos, como instrumento en sus manos. Por eso fue que el Señor dijo a los que creen, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Que cuando la mujer de flujo de sangre tocó el manto de Jesús, él dijo, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Y cuando eres un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, que el poder de Dios está en ti, el poder fluye a través de tus manos para sanar a los enfermos. Es algo tan terrible que dice la Biblia que hasta la sombra de Pedro, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Porque el poder de Dios estaba en Pedro. Cuando tocaron el manto de Jesús, se sanaban los enfermos. Dice la Biblia que los paños y delantales de Pablo les enviaba a los enfermos y a los endemoniados y eran libres y eran sanados. Porque tocaban el cuerpo de Pablo. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el poder de Dios fluye. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que llevemos a una dimensión espiritual de consagración para que Dios nos use para bendecir a la humanidad. Para no solamente que se salve la gente, también las personas que están enfermas, que están oprimidas, que el poder de Dios fluya a través de la iglesia. Por eso la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9, ahí la Biblia habla acerca de los dones espirituales que Dios da a la iglesia. Y nosotros tenemos que pedir al Señor que manifieste sus dones a través de la iglesia para que podamos nosotros bendecir a la humanidad. Ese es lo mismo que estamos hablando. El propósito de Dios de llenarnos del Espíritu Santo es utilizarnos a nosotros. Yo no estoy hablando de aberraciones. A veces oímos de aberraciones de personas haciendo movimientos raros que realmente nada tienen que ver con la Biblia, no está en la Escritura. Usted no le crea en esos aspectos, pero estoy hablando de lo que sí dice la Biblia, de lo que enseña la Biblia, de lo que habla la Biblia que aconteció en aquellos días del primer siglo, que Dios lo hace ahora, otra vez. Y ahí vemos la repartición de los dones espirituales que Dios da a la iglesia, para que a través de la iglesia la gente pueda recibir, porque la iglesia es el conducto de Dios para bendecir a la humanidad. Ese es el propósito de Dios con la iglesia, con los creyentes, que cada creyente pueda buscar al Señor, llenarse de Dios para poder bendecir a la humanidad. Ese es el propósito de Dios para la iglesia, que nosotros estemos buscando la presencia de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, hay una escritura también interesante que nos habla allí la palabra de Dios que nosotros también debemos considerar para que podamos entender este propósito de Dios para con nosotros como iglesia del Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, como dije, en el versículo número 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Fíjate que el evangelio no es solamente palabras, el evangelio también es poder, es el Espíritu Santo, es la manifestación de Dios. Entonces nosotros tenemos que orar a Dios para que Dios obre maravillas y milagros. Eso era lo que ocurría en el libro de los Hechos. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no hace hoy milagros? Bueno, Dios hace milagros. Hemos visto a Dios hacer milagros. Dios quiere hacer más milagros todavía en la iglesia, porque la iglesia es, como dije, el ente de Dios para Dios bendecir a la humanidad. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles habla acerca de cómo Dios se manifestaba en el primer siglo con la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere seguir haciendo con la iglesia en estos tiempos, porque esa es la voluntad de Dios, para que nosotros podamos impactar al mundo, porque el mundo de hoy tiene grande necesidad. Y hay personas que no solamente están en pecado, también están enfermos y están oprimidos por los demonios.
Cuando Jesús estaba en la tierra, no solamente predicaba para que la gente se salvara, también para que se sanara y para que fueran libres. Es importante nosotros entender que Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, no solamente pagó el precio por el pecado, también pagó el precio por la enfermedad. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En la cruz del Calvario, Jesús también pagó el precio por la enfermedad, porque la enfermedad no obra la voluntad de Dios. Dios desea sanar. De hecho, el 75% del ministerio de Jesús en la tierra fue sanando a los enfermos, fue libertando a los oprimidos. Y el Señor, cuando comisionó a la iglesia, en Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, le dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Está hablando de la salvación del alma, eso es lo más importante. Pero además de eso, dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y dice más adelante, que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, Dios desea continuar haciendo lo que Él estaba haciendo en la tierra cuando estaba aquí. Él aquí predicaba el evangelio, Él sanaba a los enfermos, Él echaba fuera a los demonios, porque esa es la voluntad de Dios. Dios nos llama y desea que nosotros vivamos en plena libertad. La voluntad de Dios es, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. La bendición, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida plena. Él no quiere que tú estés cautivo en el pecado, tampoco que estés en enfermedades, tampoco que estés oprimido por los demonios. Esa no es la voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es que tú estés salvo, que tú estés sanado, que tú estés libre. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Puede decir, oh hermano, pero ¿quién enferma y yo no enfermo? Viene la enfermedad. Sí, la enfermedad viene. Yo he estado enfermo. Yo fui desahuciado de la ciencia médica. Me dio una enfermedad y el médico jefe del departamento me dijo, tienes que irte para tu casa, no podemos hacer nada por ti. Me desahuciaron. Pero Dios sana a los enfermos. Puede uno pasar la enfermedad, pero Dios se glorifica en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad que tengamos. Pero lo que es cierto es que Dios desea que nosotros estemos en salud. Y para eso ha dado la iglesia el poder para echar fuera a los demonios, para nosotros poder orar por los enfermos para que sean sanados. El poder de Dios está en nosotros y Dios quiere hacerlo todavía hoy. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hay gente que dice, no, yo no creo en los milagros, la edad de los milagros pasó. Bueno, si usted no cree, no va a recibir, porque esto es por fe. Pero al que cree, todo es posible. Y hay cientos de miles de testimonios de lo que Dios ha hecho. Lo hemos visto hacer en diferentes lugares que hemos ido a predicar la palabra de Dios. Personas endemoniadas que son libres por el poder de Dios. Lunáticos libertados por el poder de Dios. Personas con cáncer. Hemos visto personas sanadas, ciegos que reciben la vista, sordos que oyen. Dios ha hecho multitud de milagros y Dios quiere seguir haciéndolo porque los enfermos de hoy necesitan tener esa esperanza. Ellos leen en la Biblia que Dios hizo ayer, pero Dios quiere hacerlo hoy. Y para eso nos da poder. Y cuando nosotros nos mantenemos llenándonos del poder de Dios, entonces Dios manifiesta su poder en nosotros. Hay algo importante que dice la Biblia que nosotros debemos considerar. Y es que nosotros tenemos que primeramente no contristar al Espíritu de Dios. La Biblia dice, y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso está en Efesios capítulo 4, verso 30. No podemos contristar al Espíritu Santo. Tenemos que vivir la vida que agrada a Dios. Hay que mantenerse buscando al Señor. La Biblia dice que nosotros tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Tenemos que buscar esa vida de consagración, vida de llenura del Espíritu Santo, no contristar al Espíritu Santo. Entonces también dice la Biblia que entonces nosotros tenemos que
avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Pablo, escribiendo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versos 6 y 7, le dijo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el llamado de Dios es primero andar en el espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. Como dije, entonces tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, avivándolo, buscándolo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19 dice: y no apaguéis al Espíritu. No permitas que el Espíritu se apague. Entonces, si la Biblia dice no apaguéis al Espíritu, es porque se puede apagar. Si la Biblia dice no contristéis al Espíritu, es porque se puede contristar. Si la Biblia dice aviva el fuego del don de Dios que está en ti, es porque tienes que avivarlo, tienes que buscarlo, tienes que permitir que esa presencia de Dios fluya en tu vida. ¿Cómo? Buscando la llenura del Espíritu Santo, como hemos dicho. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. O sea, hay que mantenerse llenándose del Espíritu Santo. No contristarlo, andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, avivar el fuego del don de Dios que está en ti, no apagar el Espíritu y buscar esa llenura constante. En la medida que tú busques la presencia de Dios y que tú te llenes del Espíritu Santo, tú vas a tener más poder. Como hemos dicho al principio, ese versículo de Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibirás poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo anhelo tener poder de Dios. Y yo estoy seguro que tú anhelas tener el poder de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer nuestra parte. Ya Dios hizo su parte. Ya Dios mandó al Espíritu Santo, ahora está de nuestra parte. No podemos apagar el Espíritu, no podemos contristar el Espíritu, tenemos que avivar el Espíritu y tenemos que consagrarnos y andar en el Espíritu para que esa presencia de Dios siga en nosotros. Y en la medida que nosotros busquemos más de ese poder, el poder de Dios va a manifestarse más y más. Dios quiere glorificarse. La Biblia dice que la gloria postera será mayor que la primera. Estamos en los últimos días y dice la Biblia, en los postreros días derramaría Dios su espíritu sobre toda carne, y Dios quiere hacerlo. Y lo hemos visto en muchos lugares. Dios llenando del Espíritu desde ancianos hasta niños recibiendo el Espíritu Santo. Recuerdo en Puerto Rico estuve una vez predicando en Villalba en una iglesia y era un culto de niños donde estaban buscando el Espíritu Santo. Hicieron una fila de niños para recibir el Espíritu Santo y la mayoría de esos niños fueron llenos del Espíritu Santo. Dios quiere llenar a todos. Dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y vuestras hijas. O sea, Dios quiere llenar del Espíritu Santo a todo el mundo, a los ancianos, a los jóvenes y aún a los niños, para que puedan recibir poder. Todos necesitamos el poder de Dios. Necesitamos orar como Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, al conocer, en la ira, acuérdate de la misericordia. Tenemos que orar por un avivamiento. Tenemos que orar para que el Señor siga derramando el poder de Dios sobre nuestras vidas, pero nosotros hacer nuestra parte. Orar para que Dios lo haga colectivamente, pero individualmente buscar esa presencia en tu vida de consagración. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, si estás apartado de esta relación, yo creo que Dios te está hablando a través de mis labios. Para que de hoy en adelante tú te propongas buscar la presencia de Dios. Proponte estar cerca del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea su amigo. Identifícate con Dios, sincérate con Él. Es posible que estés apartado de Dios y que el enemigo ha tratado de ponerte tibio para que no sientas esa presencia de Dios. Ve al Señor en oración, sincérate con Dios. Habla con Dios cara a cara, a cara descubierta, como dice la Biblia. Y pídele al Señor perdón por las faltas.
Perdón por las ofensas, perdón por los enojos, por las contiendas, por todo lo que el Espíritu Santo te redarguya. Pídele perdón a Dios. No evadas la voz del Espíritu, porque como hemos enseñado en otros mensajes, el Espíritu Santo nos redarguye porque Él nos anhela celosamente. O sea, el Señor quiere que nosotros tengamos esa relación con Él, esa amistad con Dios, y nos habla y nos redarguye. Si el Espíritu Santo te ha redarguido por algo, no evadas, porque a veces no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Si Dios te habla que algo no anda bien, ve a la presencia de Dios y sincérate. La Biblia dice que el que encubre su falta no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios quiere bendecirte, quiere ayudarte, así que ve al Señor, sincérate con Dios y pide perdón al Señor por toda ofensa que el Espíritu Santo te redarguye. Y pide perdón al Señor a otras personas si tienes que hacerlo. Haz lo que tengas que hacer, pero mantén limpia tu conciencia, limpio tu corazón, para que el Espíritu Santo entonces more en tu vida y entonces puedas empezar nuevamente a buscar a Dios. Empieza a consagrarte a Dios. No permitas que el enemigo te distraiga. El enemigo distrae mucho a la gente. Los carga de afanes de la vida para alejarlos de la vida de consagración. Porque el Espíritu Santo quiere bendecirlo, pero el enemigo no le conviene que tú busques al Señor. El enemigo no le conviene que tú te llenes del Espíritu Santo. Porque cuando tú estés lleno del Espíritu Santo, tú vas a impactar a otras vidas. Y eso no le conviene al enemigo y vas a vivir una vida plena. Así que no permitas que el enemigo te distraiga. No permitas que el enemigo trate de robarte el tiempo que necesitas dedicárselo al Señor. Busca al Señor, pídele sabiduría. Él dice, si alguno está falto de sabiduría, demándela que yo se la voy a dar. Pero dice, andad como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha el tiempo en buscar a Dios, en consagrarte a Dios, para que Dios pueda bendecirte y también pueda usarte para su gloria y su honra. Dios está hablando a tu vida. Acércate al Señor. Conságrate a Dios, que Dios quiere manifestar su poder en tu vida, a través de ti para bendecir a la humanidad. No importa quién tú seas un ministro, seas un líder, o seas un laico, o seas un hermano recién convertido. A todos Dios nos quiere usar poderosamente para bendecir la humanidad. Necesitamos volver al Señor y ese avivamiento espiritual. Necesitamos pedir al Señor que nos avive para poder estar preparados para la venida de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener nuestras lámparas encendidas, esperando al Señor que venga a buscar a su iglesia. Y Dios está a punto de venir a buscar a su iglesia, así que no te quedes retraído. Busca al Señor, conságrate. Ese sueño que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón de usarte ha venido de parte de Dios, pero tú tienes que hacer tu parte. Haz tu parte y Dios hará la suya. Acercaos a Él y Él estará cerca de vosotros, dice la Biblia. Así que conságrate a Dios. Escucha la voz de Dios a través de mi mensaje que te está hablando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ve al Señor en oración. Comienza una nueva etapa en tu vida cristiana. Dile, desde hoy comienzo una nueva etapa de consagración, de búsqueda, hasta que tú me llenes de tu presencia y mantenerme en esa dimensión para la gloria de tu nombre. Y si no has aceptado a Cristo o estás descarriado, es momento de volverse a Dios. Creo que Dios te ha hablado a través de mi mensaje. El enemigo quiere destruirte, pero el poder del enemigo se destruye con el poder de Dios. La Biblia dice, vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. La palabra de Dios dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y si estás atado, te estás oprimido, tú necesitas libertad. Y el único que puede libertarte es el Espíritu Santo. Cuando tú le abres tu corazón y te llenas del Espíritu Santo, entra en tu vida, los demonios se van, como cuando David tocaba, que estaba lleno del Espíritu Santo ante Saúl, que el espíritu malo de Saúl se iba. Cuando tú estás buscando a Dios y le permites al Espíritu Santo que entre en tu vida y te llene, todo demonio, toda opresión se va en el nombre de Jesús.
y eres libre para servirle. Así que recibe a Cristo como tu Salvador personal, reconcíliate con el Señor no guarda rencor. Si eres sincero, Dios te perdona. Así que ven al Señor hoy, arrepiente de tus pecados, acepta a Cristo y el Señor te va a salvar y te va a ayudar. Esta es la palabra que Dios me ha dado para ti hoy. Recíbela en el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza ti su rostro y ponga en ti paz.